Muy buenos días nuevamente para todos. Qué alegría poder compartir este espacio de formación, de crecimiento espiritual. Y podemos iniciar recordando las palabras de mi papá, que nos ha insistido en que el católico que no se forma, se deforma. Entonces, qué bueno que nosotros saquemos este ratico en la mañana para formarnos en lo más importante, en la fe, para formarnos en la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues profundizar en la tercera persona de la Trinidad. Creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que es Dios mismo, actual y actuante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, que es Dios mismo que viene en ayuda de nuestra debilidad, de nuestro pecado, que es Dios mismo que viene en ayuda de nuestra limitación. San Agustín decía algo muy lindo: Dios Padre es el que ama, Dios Hijo es el amado, el que se deja amar, y Dios Espíritu Santo es el amor mismo. Y Dios Espíritu Santo es el amor entre ese Padre y ese Hijo. Y también lo dice San Pablo en otras palabras. En Romanos 5 dice: el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, nos dice así San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Así nos dice en Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces vamos a profundizar en ese Espíritu Santo, amor de Dios para la iglesia. Espíritu Santo, Dios mismo, actual y actuante en la iglesia. Espíritu Santo, Dios que se queda con nosotros, actuando en usted y en mí, a través de usted y a través mío en la iglesia. Y para esto quisiera iniciar tomando un texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 19, porque me parece que este texto une muy bien los dos momentos litúrgicos tan importantes que vivimos en nuestra fe católica. Empezamos el miércoles de ceniza la Cuaresma. Durante 40 días nos preparamos justamente para vivir la Pascua. Pascua, que significa paso de Dios por nuestra vida. ¿Y Dios sí pasó por su vida o no? Sí. Pregúntele a ver al que tiene al lado: ¿Dios sí pasó por su vida o no? Sí. Dios sí hizo Pascua. Hizo y está haciendo, muy bien. Y sigue haciendo. Entonces, Cuaresma, Pascua, paso de Dios por nuestra vida. En eso es lo que celebramos en la Semana Santa, en ese triduo pascual: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí empiezan 50 días hasta Pentecostés, ¿cierto? Eso es lo que significa Pentecostés, viene de penta, 5, 50 días hasta Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Entonces hay dos momentos muy importantes, los más importantes en nuestra fe católica: la Pascua y Pentecostés. La Pascua y Pentecostés. Y este texto que vamos a leer a continuación, digamos lo que une, reúne, nos habla justamente de esos dos momentos: de la Pascua, el paso del Señor, Dios que se hace hombre para que nosotros los hombres lleguemos a Dios. Dios que nos muestra su gloria, su divinidad, en el amor entregado hasta el extremo en la cruz. Y la cruz que nos muestra justamente la victoria del amor sobre el mal, del bien sobre el mal. Y la resurrección que nos muestra, nos revela, da a la luz esa victoria de la cruz.
La resurrección que nos muestra que la vida, que la voluntad de Dios, que el amor de Dios está por encima de todo eso. Dirá la carta a Timoteo: la voluntad del Señor es que todos los hombres se salven y lleguen a la plenitud de la verdad. Por eso justamente envía a su Hijo para la salvación de todos nosotros. Vamos a leer entonces el texto. Capítulo 20, versículo 19 del Evangelio según San Juan. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver que era Jesús. Y luego el Señor les dijo otra vez: paz con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se reúne en este texto la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Se reúne en este texto la Pascua y la llegada del Espíritu Santo. Ya muchas veces en el Evangelio de Juan Jesús había dicho: les conviene que yo me vaya para que envíe el Paráclito. Paráclito, que significa intercesor, ¿cierto? Paráclito, que es el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad. Y miren, hay un teólogo que dice algo que a mí me impactó mucho: que Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, es la plenitud de la Pascua. Y nos han hablado de que la Pascua es lo más importante en nuestra fe, y Pentecostés es la plenitud de la Pascua. ¿Por qué? Porque en Pentecostés sucede lo siguiente: ese Espíritu Santo que habita en Jesús, Jesús que está lleno del Espíritu Santo, Jesús que es el Mesías, y Mesías justamente significa eso. No solamente Mesías significa como el elegido, sino que Mesías significa el ungido, el lleno, el que está totalmente lleno del Espíritu Santo. Eso significa Mesías, el que está totalmente lleno, sumergido, ungido del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que está totalmente en Jesús, Jesús que está totalmente lleno del Espíritu Santo, y nos muestra en cada acción esas obras del Espíritu Santo, pues en Pentecostés lo que sucede es que el Espíritu Santo ya no únicamente unge, llena por completo el cuerpo de Jesús, sino también unge, llena por completo el cuerpo místico de Jesús. ¿Y cuál es el cuerpo místico de Jesús? La iglesia, nosotros. Es decir, el Espíritu Santo, la manera de ser de Jesús, la manera de obrar y la fuerza de Dios que está por completo en Jesús, en Pentecostés se derrama sobre los apóstoles, se derrama sobre la iglesia, se derrama sobre los discípulos. Entonces ese Espíritu Santo, como manera de ser de Dios, como actuar de Dios, como Dios mismo en ayuda de nuestra debilidad, ya no solo llena el cuerpo de Cristo, sino que también llena el cuerpo místico de Cristo, llena la iglesia, llena a los discípulos, llena a los apóstoles. Es decir, viene sobre usted y sobre mí, viene en ayuda de su debilidad y mi debilidad, viene en ayuda de la iglesia para regalarles la misma manera de pensar, de obrar, de sentir, de actuar, de ver de Cristo Jesús a nosotros sus discípulos, a nosotros su iglesia. Por eso Pentecostés, diremos, es la plenitud de la Pascua, porque el Espíritu Santo que llena a Jesús también ahora nos va a llenar a nosotros. Amén. Y eso es lo que celebramos. Y para eso estos 50 días. Y por eso les decía
que a mí me parece muy lindo este texto porque se juntan la resurrección y la llegada del Espíritu Santo. Los discípulos estaban encerrados por el miedo en la noche, así como tantas veces usted y yo, cuando nos hace falta Dios, cuando nos alejamos de Dios, nos empezamos a dejar esclavizar y a dejar llenar por los miedos, por las angustias, por las preocupaciones, por las deudas, por las situaciones familiares difíciles, por las crisis de pareja, por todas esas problemáticas nos dejamos asustar y llenar de miedo, con el problema de que ese miedo es el mejor motor y el mejor enemigo de los pensamientos equivocados que nos llevan a más dificultades. Miren, he hablado últimamente con varias personas y hemos hecho una reflexión que hoy quisiera compartir con ustedes porque me ha parecido interesante, y es lo siguiente. La primera persona, una persona con la que estaba pues ella con su novio y terminó con el novio, entonces está pasando una ruptura afectiva. La segunda persona, una persona que está recién casada, entonces va a dar a luz su primer hijo y digámoslo que también le sucedió lo mismo, que empiezan esos pensamientos de miedo y cómo van a hacer este hijo y cómo lo vamos a cuidar y la plata que vamos a necesitar, y yo que he tenido algunos conflictos con mi esposo y esto, y entonces tanto a la una como a la otra las empezó a invadir el miedo. A la una porque terminó con el novio, entonces decía bueno, y yo con la edad que tengo, y entonces cuando me voy a casar, y entonces alguien sí me va a querer, y entonces empiezan esos miedos a hacer pensar mal, empiezan esos miedos a robar la esperanza, a robar la alegría, a no poder disfrutar del presente. Y eso era lo que le pasaba a los discípulos. Habían crucificado a Jesús. Los romanos y los maestros de la ley los estaban buscando porque no los querían, y ya habían matado a su líder. Entonces ellos estaban encerrados por el miedo. Y eso es lo que hace el miedo. El miedo encierra, el miedo debilita, el miedo paraliza, el miedo quita fuerzas, quita alas, quita ganas de vivir, quita la esperanza, nos roba la luz, nos roba la luz. Y entonces yo le decía a estas personas algo que una vez le escuché a un psicólogo y me pareció muy interesante, que muy bueno que usted lo tenga en cuenta cuando esté pasando por un momento de miedo, por un momento de crisis. Y es lo siguiente: la mente es como una fábrica de pensamientos de mala calidad. Una fábrica de pensamientos de mala calidad, eso es la mente. Por eso Santa Teresa la dirá la loca de la casa, ¿cierto? Porque piensa un montón de cosas que uno dice, uy, esto cómo me ocurrió, ¿cierto? Entonces la mente es una fábrica de pensamientos de mala calidad. Entonces digamos que de 10 pensamientos, uno es bueno. Pero en los momentos de miedo, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, como los que estaban pasando estas dos jovencitas de las que les hablé, en esos momentos de dificultad, no de 10 pensamientos uno es bueno, de 100 uno es bueno, de 300 uno es bueno. Y empiezan a pasar por la mente un montón de pensamientos que no son verdad. Por eso uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a pensar con realismo. Porque muchas veces esa fantasía producto del miedo nos genera una angustia que inexistente a veces, o una angustia desesperanzadora, mientras que el Espíritu Santo nos ancla a la verdad. Nos ancla a la verdad de que somos hijos de Dios. Nos ancla a la verdad de que esta vida tiene esperanza, de que esta vida tiene sentido, de que esta vida vale la pena vivirla. Nos ancla a la verdad de todas las bendiciones y todo lo positivo que hay en la vida. Nos ancla a la verdad de lo que dirá la misma palabra en el libro del Génesis, de que este mundo es bueno, creado por Dios, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que el ser humano no era solo bueno, sino muy bueno. Pero muchas veces, cuando no tenemos el espíritu de la verdad, sino el espíritu del mundo, y más en esos momentos de crisis o de miedo como los discípulos,
empezamos a pensar todo lo contrario. Empezamos a pensar sin esperanza, empezamos a pensar con angustia, empezamos a pensar en sombras. Entonces, el consejo era el siguiente: cuando llegue uno de esos pensamientos que uno sabe que son verdad, porque uno los identifica, de 10 pensamientos, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el que viene del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que viene acorde a la palabra de Dios? Ánclese a ese pensamiento, ayúdese de ese pensamiento, escríbalo si es necesario y recuérdelo una y otra vez, y recuérdelo una y otra vez. Y si es difícil, porque en algunos momentos es difícil para uno distinguir, claro que es difícil, pero se puede, porque uno como que cuando llega ese pensamiento que uno sabe que es verdad, uno tiene una paz, como un fresco en su interior, como una alegría, y uno dice, esto sí es verdad, esto sí es lo que me está diciendo Dios. Entonces lo podemos distinguir. Pero cuando es difícil, igual para eso está, digámoslo, un asesor espiritual, un acompañante espiritual, un psicólogo que sea de Dios, o para eso está, claro, la misma palabra de Dios y la oración, porque ahí se descubre. Entonces vamos a los ejemplos. El primer ejemplo de la jovencita que termina con su novio y está pasando por la ruptura afectiva. Entonces, como está pasando por esa ruptura afectiva, vienen una descarga de 300 pensamientos equivocados. Entonces el primero le dice, no, usted no va a salir adelante, no, usted nadie la va a querer, no, usted se va a quedar sola, no, es que usted fue la que cometió el error, no, es que tal cosa. Y empieza ese bombardeo de pensamientos y los miedos y los complejos y las tentaciones. No, y es que Dios no existe, no, y es que Dios no te ama, no, y es que vaya entonces búsquese cualquiera, no, y es que vea, cierto, todos esos pensamientos. Pero de repente, en un momento de lucidez, en un momento de oración, llega un pensamiento correcto. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, vive la vida con esperanza. Si esa persona te terminó, era porque no era la persona que Dios tenía en vida. Existen muchas otras más personas. Sigue adelante, sigue buscándome, no perdiste el amor de tu vida. Yo, Dios, soy el amor de tu vida. Llega ese pensamiento que es correcto y yo le dije, escríbalo, escríbalo y téngalo ahí en su billetera. Y cuando lleguen todos los pensamientos que son incorrectos, saque el correcto y léalo. Y empiece a repetirlo hasta que se lo crea, hasta que se lo crea. ¿Cierto? Y entonces lo mismo en el otro caso. Entonces la jovencita recién casada que tendrá algún conflicto con su esposo, que va a dar a luz su primer hijo, y entonces llegan los pensamientos, y donde mi hijo salga con tal enfermedad, y donde mi hijo lo atropelle un carro, y donde los hijos son de Dios, Dios los manda como bendición, los hijos no son tuyos, los hijos son del Señor. No te llenes de esos pensamientos. Listo. Tienes alguna dificultad con tu esposo, pero tu esposo te ama, pero con el Señor van a salir adelante, pero están buscando juntos de Dios y tienen esta experiencia. Y entonces es llenarse de todos esos pensamientos del Espíritu Santo, de la verdad, pensamientos de gratitud, pensamientos de esperanza. Y yo me imagino que así estaban los discípulos. Miren, estaban encerrados por el miedo. Dice que tenían miedo a los judíos, porque de pronto los perseguían y les iban a tener la misma suerte de Jesús. Pensaban ellos simplemente en la cruz, todavía no creyendo en la resurrección. Y entonces en ese miedo entra Jesús. A pesar de que tenían las puertas cerradas, Dios entra, ¿cierto? Porque Dios, Jesús, es el único que entra a nuestro encierro, a nuestro egoísmo, a nuestra desesperanza, a nuestra depresión, a nuestra angustia. Y entra Jesús y les dice, la paz con ustedes. ¿Cómo es que vamos a distinguir esos pensamientos que vienen de Dios? Porque nos van a generar paz, ¿cierto? La paz con ustedes. Y ahí entra Jesús, ¿cierto? Y les muestra las manos y el costado. Se dan cuenta que es Jesús, el mismo que crucificaron, ahora está resucitado. El mismo que murió con dolor, ahora vive en poder y en verdad. Y hace algo bien interesante sobre ellos, y es que sopla.
sopla, ¿cierto? Sopla sobre ellos y les envía el Espíritu Santo. ¿Por qué sopla sobre ellos? No es porque de pronto alguno tenía un sucio en el ojo, no. Sino porque en el libro del Génesis nos dice que la manera en que Dios creó, capítulo 2, verso 7, fue soplando. Dice así: entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, tomó barro del suelo y sopló sobre él, y así comenzó a vivir. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jesús vuelve a soplar porque nos vuelve a dar vida. La primera creación del Génesis que da como fruto Adán. La segunda creación en Jesús que da como fruto el nuevo Adán, que ya se debe parecer es a Jesús. Ya no es ese hombre pecador, sino que ya es ese hombre libre. Y entonces Jesús sopla sobre sus discípulos, los vuelve a crear y les envía el don del Espíritu Santo. La manera de ser de Dios que siempre ha estado en Jesús, por eso es el Mesías, el lleno del Espíritu Santo, el lleno de la manera de ser de Dios, ahora la comparte con sus discípulos. Por eso esos mismos que lo negaron, ahora ya van a tener otra actitud, otra mirada, otra manera de comportarse. La manera de ser del Señor que la comparte con la iglesia. Sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y dice el texto algo muy lindo: y ellos se alegraron. Y ellos se alegraron. Porque cuando llega el Espíritu Santo, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría, llega la alegría. Y en este curso justamente queremos profundizar en ese Espíritu Santo. Cómo recibir el Espíritu Santo y cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Que las manifestaciones del Espíritu Santo también son sus dones, sus frutos y sus carismas. Que las manifestaciones del Espíritu Santo son muchas. Por ejemplo, nada más en este texto podemos concluir: la manifestación del Espíritu Santo nos saca del miedo. Cuando estamos paralizados por nuestros miedos, el Espíritu Santo nos saca de ahí. La manifestación del Espíritu Santo nos trae la paz. Cuando uno está en la presencia del Espíritu Santo, siente una paz que no la da el mundo, porque no es una paz fruto del confort, no es una paz fruto de la comodidad, de la prosperidad, de un paseo en Cartagena con todos los gastos pagos. No es ese tipo de paz. Es una paz en medio de la dificultad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz en medio de la lluvia, en medio de la tormenta, en medio del conflicto. Hay una serena certeza de que el sepulcro de Cristo está vacío, de que, como nos lo dijo el Padre Claudio el sábado santo en la vigilia, podemos encontrar a Jesús en todas partes, menos en su tumba, menos en la tumba, porque el sepulcro de Cristo está vacío. Es decir, Cristo ha vencido la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. La vida no la escribe la muerte, la vida la escribe Dios, y lo que escribe es resurrección, amor, victoria. Y entonces esa paz que nos regala Dios en medio de los problemas, nadie nos la puede dar. No la puede dar ni la juventud, ni la salud, ni el dinero, ni un buen trabajo, ni muchos ahorros en una cuenta. No, esa paz solo la da el Señor. Y te la da en los momentos buenos, pero también te la puede dar en los momentos difíciles. Cuando nos acercamos a Él a través de una oración, Él nos regala la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es muy interesante porque en la época de Jesús también el Imperio Romano quería formar la Pax Romana, Pax con X, la paz romana. ¿Y en qué consistía la Pax Romana? En que Roma vencía a todos los pueblos vecinos para ellos dominar por encima de todos los demás y tener dinero, confort, propiedades, tierras,
suficientes para que los romanos vivieran holgadamente, para que los romanos vivieran con mucha prosperidad, para que los romanos vivieran ahí tranquilos. Y esa era una pax que era venciendo a los demás, derrotando a los demás, haciendo sufrir a los demás, pisoteando a los demás, maltratando a los demás. ¿Será que ahí sí hay verdadera paz? ¿Cierto que no? Entonces, en contraposición a esa paz, que no genera en realidad paz, Jesús viene a regalarnos otro tipo de paz, y es la paz del resucitado, y es la paz fruto del Espíritu Santo. Por eso dice, sopla sobre ellos y les envía el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les envía el Espíritu Santo. Y otro resultado, otro fruto que podríamos decir aquí también del Espíritu Santo, y ellos se alegran. Y ellos se alegran. Yo les quisiera leer un texto muy lindo del patriarca de Antioquía, Ignacio IV, que dice así: el Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros. Es la novedad de la acción de Dios en el mundo. El Espíritu Santo hace exclamar al creyente: Abba, Padre. Con el Espíritu Santo Dios es un Padre que nos ama, y Jesucristo es luz, camino, verdad y vida. Pero sin el Espíritu Santo Dios se queda lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es una simple organización. La autoridad se convierte en dominio. La misión es propaganda. La liturgia es simple recuerdo. Y la vida cristiana es una moral que esclaviza. Pero en el Espíritu Santo el cosmos se levanta y gime en la infancia y nacimiento del reino de Dios. Cristo ha resucitado. El Evangelio aparece como potencia de vida. La iglesia es comunión trinitaria. La autoridad es servicio liberador. La misión es un Pentecostés. La liturgia y los sacramentos son anticipación en lo humano de lo divino. Qué bonito, ¿cierto? Patriarca de Antioquía, Ignacio IV, sobre el Espíritu Santo. Muy bien. Y justo en este diplomado vamos a profundizar también sobre los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo. Hoy les voy a contar en dónde está cada uno de esos textos. Usted, muy bueno que anote, lea, profundice. Aquí los vamos a mencionar, digámoslo por encimita, pero luego en estas distintas clases vamos a ir profundizando uno a uno. Muy bien, ¿dónde están los dones del Espíritu Santo? ¿Quién me sabe decir? Los dones están en Isaías, en Gálatas están los frutos y en Corintios están los carismas. Vamos primero entonces a los dones del Espíritu Santo. El profeta Isaías, capítulo 11. De ese tronco que es Isaí sale un retoño, del retoño brotan sus raíces, y el Espíritu del Señor estará siempre sobre él. Está hablando del Mesías, de Jesús. El Espíritu del Señor estará siempre sobre él. Sobre los profetas llegaba el Espíritu Santo en un momento determinado, como que de repente llegaba con mucha luz el Espíritu Santo y el profeta hablaba, oráculo de Yahvé, hablaba en nombre de Dios. Pero luego el Espíritu Santo no permanecía, no posaba sobre el profeta, sino que la humanidad del profeta continuaba. Pero en Jesús el Espíritu Santo posa para siempre, porque Él es el ungido, el que permanece con el Espíritu Santo. Él es el nido del Espíritu Santo, y eso es muy lindo. ¿Se acuerdan que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, qué pasa con Jesús? Llega a él una paloma, ¿cierto? Dice que llega a él una paloma como signo del Espíritu Santo.
¿Y saben qué significa eso? Miren, las palomas en la antigüedad son usadas para enviar mensajes, ¿cierto? Las famosas palomas mensajeras. Entonces las palomas tienen una característica, y es que ellas siempre regresan al lugar donde fueron criadas, ¿cierto? Donde fueron criadas las palomas, ahí regresan. Entonces se las llevaban para otro lugar, les ponían el mensaje y ellas llegaban al lugar donde fueron criadas, ¿cierto? A su nido, a su morada, al lugar donde viven. Y cuando llega la paloma a Jesús, significa que el lugar donde vive el Espíritu Santo es en Jesús. El lugar donde vive el Espíritu Santo es en Jesús. Entonces, de eso también nos está hablando esta profecía de Isaías, que sobre el Mesías va a estar por siempre el Espíritu Santo. Sigamos. El Espíritu del Señor estará siempre sobre él, estará continuamente sobre él, y le dará, miren los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, prudencia, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Isaías 11. Estoy leyendo el versículo 2. Ya se los voy a leer con calma. Igual ahí está su Biblia. Bueno, dice así: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. ¿Sobre quién? Muy bien, sobre el Mesías. Hasta ahora no se sabía que era Jesús, pero nosotros sabemos que es Jesús. Hasta ahora se sabía que sobre el Mesías iba a estar plenamente el Espíritu Santo, y ya nosotros sabemos que el Mesías es Jesús. Inclusive hay algo muy lindo que sucedió en Estados Unidos en el año de 1960, y es que los judíos, allá hay mucha colonia judía en Estados Unidos, y después de haber estudiado mucho la Biblia y siendo cuestionados por los cristianos allá mismo en Estados Unidos, y siendo evangelizados por los cristianos, muchos judíos creyeron luego en Jesús. Ellos se llaman los judíos mesiánicos. ¿Y quiénes son los judíos mesiánicos? Los judíos que después de 1960 aceptaron a Jesús como Mesías. Imagínense, o sea, siguieron siendo judíos, porque digámoslo, no se unieron ni a la jerarquía de la Iglesia Católica, ni tampoco como cristianos evangélicos, sino que siguieron siendo judíos, pero digámoslo, son judíos cristianos. Son judíos que creen en Jesús como su Mesías, su Salvador y su Señor, y le cantan a Jesús. Tanto es, una de las canciones que nosotros aquí cantamos, la que dice que conmigo danza el que ama mi alma, que es una canción del Cantar de los Cantares, es una canción judío-mesiánica. No es de composición cristiana, sino de los judíos que creen en Jesús como su Salvador. Y han crecido muchísimo, porque estos judíos que aceptan a Jesús van y evangelizan otras sinagogas, otros rabinos, otros judíos, y se van volviendo también cristianos. Inclusive, ellos es de los primeros que utilizan mucho el nombre de Yeshua, ¿cierto? El nombre de Jesús en su idioma original, porque para ellos es muy significativo también utilizar esos idiomas. Entonces, por eso se entera uno mucho de estos judíos mesiánicos, que ellos estaban esperando el Mesías y tienen muchas profecías sobre él en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando estudian bien la Biblia, cuando estudian bien el Antiguo Testamento, les dicen: vea, aquí se cumple en Jesús esta profecía, y les demuestran desde la Torá, desde la Sagrada Escritura, el cumplimiento de las promesas del Mesías que ellos esperan, y aceptan a Jesús como Mesías. ¿Cómo? Exacto, por fin ven a Jesús como el Salvador. Bueno, entonces dice así: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y le dará, primer don del Espíritu Santo, sabiduría, luego inteligencia, luego prudencia, luego fuerza o fortaleza,
Luego, conocimiento. ¿Qué traducción hay en su Biblia? ¿Qué se sale de? Ciencia, ¿cierto? En algunas traducciones dice ciencia. Y luego, temor del Señor. Muy bien. ¿Cuántos dones hay ahí? 6. ¿Y cuántos deberían ser? 7. ¿Por qué nos falta uno? Le voy a contar. ¿Ah? Nos falta la piedad. Nos falta la piedad. ¿Perdón? Muy bien. Es una manera de interpretarlo. Muy interesante. Yo había escuchado y también voy a compartir con ustedes otra manera de cuando apareció la piedad. Y es que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Jesús habla en qué idioma, en arameo. Y entonces el Antiguo Testamento también fue traducido al griego. Es decir, fue escrito originalmente en hebreo, pero lo traducieron al griego. Esta traducción es muy famosa y se llama la traducción de los 70. La traducción de los 70. ¿Y por qué se llama la traducción de los 70? Es una fábula, un mito o una, no sé, una manera poética de contar las cosas del pueblo judío, y es que eligieron a los 70 rabinos más sabios del pueblo de Israel y a todos ellos los pusieron a traducir la Biblia del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, o el Primer Testamento más bien, es la manera más correcta de decirlo. Y que todos tradujeron exactamente lo mismo. Eso pues es poético porque no creo, ¿cierto? Porque es muy difícil. Pero qué quieren decir ellos con esto? Que el Espíritu de Dios estaba con ellos haciendo esa traducción, que no fue algo humano, sino que fue algo divino. Y entonces ustedes saben que los judíos tienen muchos significados con los números. O sea, para los judíos los números tienen mucho significado, no solo cuantitativo para contar, sino cualitativo para dar signos, ¿cierto? Que el 40, que el 12, que el 7, y como el 7 significa perfección, y aquí son 6 dones, entonces ellos añadieron la piedad en esa traducción, ¿cierto? Añadieron la piedad en esa traducción. Y así surgieron los 7 sagrados dones o los 7 principales dones del Espíritu Santo. Y todos los 70 estuvieron de acuerdo, ¿cierto? En que fueran 7 dones del Espíritu Santo. Aquí no salen 6 dones, porque la Iglesia Católica traduce del hebreo al español, no del griego, porque la principal traducción fue la hebrea. Pero muy interesante también me parece tu análisis o tu reflexión sobre los 7 dones, que como están en el Antiguo Testamento son 6 y con Jesús ya son 7 que nos regala la piedad. Muy bien, entonces ahí están los dones del Espíritu Santo. Vamos a repetirlos. ¿Cuáles son? Sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Luego vamos a entrar a profundizar en cada uno de los dones, cada uno de los carismas y cada uno de los frutos. Ahora, ¿dónde salen los frutos? Ese sí sale en Gálatas. Gálatas 5:19. Muy bueno que tengamos todo esto presente para que ahora que viene Pentecostés nosotros lo tengamos ahí muy claro. Gálatas 5:10. Vamos a leer desde el 16. Dice así: por lo tanto les digo, vivan según el Espíritu Santo y no busquen satisfacer los malos deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contrarios al Espíritu, y el Espíritu es contrario a estos malos deseos. El uno está en contra del otro, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu Santo los guía,
entonces ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, porque cometen inmoralidades sexuales. Aquí nos van a decir, antes de decir los frutos del Espíritu Santo, nos van a decir cuáles son los frutos de la carne. Ya en muchas ocasiones hemos explicado qué es la carne, pero vamos a hablar de esto un poquito porque se me hace interesante ver esto. Miren, hay varias maneras del mal. Una de las maneras del mal es, digámoslo, la carne. Otra es el mundo. Y otra es lo que llaman que el enemigo o el diablo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar un poquito en eso. Miren, la carne, en primer lugar. El pecado. Vamos a explicarla a las cuatro. El pecado, la carne, el mundo y el diablo. Primero, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado viene de la palabra amartía, que significa desacertar, de no acertar. ¿Y cuándo se utilizaba la palabra amartía? Cuando los arqueros, los que tiran flechas, ponían un blanco, lanzaban la flecha y desacertaban. Amartía, fallaste, erraste, equivocaste. Eso significa pecado, mala puntería. Muy bien. ¿Y qué es el pecado? Desacertar en cuanto al plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, un plan de amor. La fe es responder a ese plan de Dios. La fe es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Y qué es el pecado? Darle la espalda a Dios, no escucharlo, no tenerlo en cuenta, al que nos creó y al que creó el mundo con un plan, no escuchar cuál es ese plan que Él tiene para nuestra vida, no obedecerlo. Y el pecado, por lo tanto, que es desacierto, significa desacierto. El pecado me destruye y destruye a mis seres queridos. Me hace daño a mí y le hace daño a los que me rodean. ¿Cierto? Le hace daño a los que me rodean. El pecado, desacierto, desacierto conforme al plan de Dios, desacierto conforme a la voluntad de Dios, equivocarse para lo que es la vida. Usted está usando la vida para lo que no es. La vida no es para destruirte con las drogas. La vida no es para tener una sexualidad desorganizada y tener hijos por todos lados regados de manera irresponsable. Para eso no es la vida. Eso es pecado, desacierto. Muy bien, la carne. ¿Qué es la carne? El instinto de la carne es el instinto egoísta, animal, que todos tenemos en esta vida. Todos tenemos ese instinto egoísta. ¿Y a qué lo lleva uno ese instinto? A que desde que usted era niño y ponían ahí la comida, usted quería la mejor presa. Y no importa si dejaba al otro sin comida. Y si le tocaba pelear por esa comida, usted se ponía a pelear con el otro por esa comida. O usted quería el mejor juguete. Y si le tocaba pelear con los primitos o con las primitas y se agarraban del pelo porque cada uno quería lo mejor, entonces desde ahí ya vemos la carne. Es el instinto que acompaña a todo ser humano egoísta. Todo ser humano tiene un instinto egoísta que lo lleva a una pelea, a una lucha por la supervivencia, por el poder, por el tener, por el placer. Así ese placer se vuelva egoísta, así ese tener sea pisoteando a los demás, así ese poder sea en contra y con violencia hacia los demás. Y los instintos de la carne los tenemos todos, que no es únicamente el instinto sexual de manera desorganizada y egoísta, ese es uno de los instintos de la carne, pero hay muchos instintos de la carne, la rabia, la violencia, la venganza, ¿cierto? Y ese instinto lo compartimos con los animales, el instinto de la supervivencia que tienen los animales, el instinto de la reproducción, el instinto de pelear con los demás por un territorio, por ser el macho dominante, por una hembra, etc.
todo eso que compartimos con los animales, que está en nuestra genética, que nos hace ser egoístas y pasar por encima de los demás, eso es la carne. Entonces aquí la carta a los Gálatas nos empieza a explicar algunos de los frutos de la carne. Nos dice así: es fácil ver lo que hacen quienes son guiados por la carne, porque cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, tienen vicios, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Tremendo, ¿cierto? Esos son los frutos de la carne. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por ese egoísmo, por esa carnalidad, por ese instinto egoísta que compartimos con los animales de supervivencia, y no, y no hay diálogo, y no hay amor, y no hay Espíritu Santo, y no hay inteligencia, entonces, ¿cuáles son los resultados? Peleas, borracheras, conflictos, envidias, glotonería. ¿Qué pasa cuando uno no se deja guiar por el Espíritu Santo, sino por el instinto de la carne? Come, todo es para mí, ¿cierto? Etcétera. Inmoralidades sexuales, desorden sexual. Cuando uno se deja guiar por el instinto de la carne, entonces que se acuesta con la una, con la otra, que aquí, que allá, ¿cierto? Y entonces ya luego que con hombres y mujeres, que con todos al mismo tiempo. Instinto de la carne, ¿cierto? Se deja guiar por el egoísmo que hay en cada uno. ¿Eso es pecado? Claro que es pecado. Pero digámoslo que la manera bíblica de entender el mal es que a veces habla de pecado como desacierto, a veces habla de instinto de la carne como ese egoísmo que nos lleva a esa mala conducta, y la carne nos va a acompañar siempre. O sea, con la carne siempre, ¿qué vamos a hacer? A luchar, a tener dominio propio, a entregársela a Dios y a pedir Espíritu Santo. Pero ese instinto de supervivencia egoísta lo vamos a tener. Y cuando nos dejemos guiar mucho por el Espíritu Santo, pues como los santos, que no se les va a notar casi, ¿cierto? Que dicen, vea, este no está por tener lo mejor, sino por compartir, ¿cierto? Este no hace sino servirle a los demás. Este, así lo traten mal, no reacciona con violencia. Es porque se está dejando guiar por el Espíritu Santo y no por la carne. Exacto. Ese es un ejemplo, el de David, cuando se deja guiar por sus instintos egoístas, su instinto de la carne, y no por el Espíritu Santo. Bueno, y la otra manera de mal es el mundo. Y es muy interesante. Bueno, antes de explicarles el mundo, quisiera hacer una claridad sobre la carne. También hay dos maneras en la Biblia donde nos hablan de carne, y es lo siguiente: carne como bios o como vida, ¿cierto? También tiene un sentido positivo. Cuando hablan, por ejemplo, de que el verbo se hizo carne, ahí no está hablando de que se hizo pecado, ni se hizo egoísmo. No, está hablando de que Dios se hizo hombre. Entonces, tiene un sentido positivo. Carne como humano, como hombre, es una de las maneras en que se entiende. Entonces hay que mirar muy bien el contexto. Y carne como instinto egoísta, como acá lo entiende este contexto, ¿cierto? Muy bien. Y la otra, carnes rojas y carnes blancas, ¿no? Exacto. Muy bien. Y la otra que lo mismo sucede con el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque para nosotros como cristianos el mundo no es malo, es decir, el mundo es creación de Dios. Y también en la Biblia podemos encontrar las dos maneras de hablar de mundo. Mundo como simplemente la creación, mundo como simplemente todo lo creado, ¿cierto?
Mientras que otra manera de entender el mundo es como ya digámoslo lo mundano. Y en ese sentido de mundo negativo, ya saben que los dos tienen sentido positivo y sentido negativo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Y qué significa el mundo en el sentido negativo? No cuando estamos hablando de la creación de Dios, que Dios creó el mundo y vio que era bueno. Es decir, creó la tierra, creó la naturaleza, ¿cierto? No solo tenemos la visión negativa del mundo, depende del contexto y de la manera en que lo queramos usar. Pero en el sentido negativo, ¿qué significa? Y esto es muy interesante, escuche esta explicación. Y es esto, miren. El pecado de una persona, ya de manera inteligente, unido, confabulado con otras personas a obrar el mal. Por decir, le voy a poner un ejemplo. Una cosa es alguien que llega y vio una plantica de marihuana o de cualquier droga, él mismo la preparó para consumirla y la consumió. Eso es pecado. Pero ¿qué pasa cuando se juntan 10 o 20 de manera inteligente a sembrar, a cultivar, a vender, a repartir, a mercadear, a promover, ¿cierto? Ya eso no es el pecado, ya eso es el mundo, porque es una estructura inteligente con varias personas organizada para hacer el mal. Organizada para hacer el mal, tremendo. Y eso lo podríamos decir en muchas cosas, por ejemplo con la violencia. Una cosa fue la reacción de que agarró un cuchillo y lastimó al otro. Otra cosa es la carrera armamentista, cuando un montón de personas de manera inteligente se ponen a pensar en el arma más letal, más dañina, la comercian, la venden, se lucran y ya son un montón de personas que están organizadas y de manera inteligente para hacer el mal, confabulados para hacer el mal. Y eso no lo hace sino el ser humano. Tremendo, ¿eh? Los animales no pueden hacer eso, ¿cierto? Primero porque no tienen la inteligencia del hombre. De manera inteligente unirse un montón de tigres a ver cómo acaban con los búfalos. No, eso no pasa, ¿cierto? Ellos se comen uno por hambre, el resto no. Tienen instinto de la carne, pero no mundo. No tienen mundo, ¿cierto? Y lo otro es el enemigo o el diablo, que tiene muchas maneras de entenderse. Dentro de la misma iglesia hay varias maneras de entender el enemigo o el diablo. Dentro de la misma iglesia usted va a encontrar distintas cosmovisiones. Por ejemplo, usted nunca al Papa Benedicto XVI, como buen teólogo, lo escuchaba hablar del enemigo o del diablo. Nunca. Lea la literatura de Benedicto, escuche sus reflexiones. Nunca hablaba del enemigo o del diablo. Pero en cambio Francisco, más pastoral y también con la visión jesuita de San Ignacio de Loyola, que sí habla, en varias ocasiones dice, no se dejen tentar por el diablo, dice, o el demonio quiere tal cosa, ¿cierto? Francisco sí lo menciona. Y eso habla de la misma pluralidad de la iglesia, en que hay distintas maneras de entender al enemigo o al diablo. Digamos lo que hay exageraciones. ¿Cuándo hay exageraciones? Cuando una persona no es consciente de que hay pecado, de que hay carne y de que hay mundo y todo le echa la culpa al diablo, ¿cierto? Entonces, ve, este se cayó por la escalera, no, es que el diablo lo hizo tropezar. Este se enojó y le pegó al otro, no, es que el diablo me hizo pegarle, ¿cierto? Mira, volvió a caer en el alcohol, no, es que el diablo lo hizo caer y se lo llevó para la taberna, ¿cierto? Y todo le echan la culpa al diablo. Y entonces yo una vez dije, eso no es culpa del diablo. Y una viejita me dijo, ¿cómo así? Que eso no es culpa del diablo. Entonces usted dice que el diablo no es tan malo. Y yo dije, no, no es que el diablo no sea tan malo, es que el diablo no tiene tanto poder. Es que el diablo fue vencido en la cruz, el diablo no tiene tanto poder. Entonces, ¿por qué volvió a caer en el alcohol? Pues por el instinto egoísta, pues por el pecado.
no tiene que echarle la culpa a nadie. Lo que pasa es que a veces es más fácil uno echarle la culpa a otro de lo malo que me está sucediendo. ¿Por qué se está acabando su matrimonio? No, por el diablo, porque es más fácil echarle la culpa al otro, ¿cierto? Y no asumir la propia responsabilidad, ¿cierto? En lugar de asumir la propia responsabilidad. También es cierto que cuando una persona se mete donde no lo han llamado, que hacer brujería, que la tabla ouija, que invocar espíritus, que misas negras, que satanismo, claro, si se mete allá a la casa del diablo, pues cómo no va a actuar, ahí sí, ¿cierto? Claro, ahí digámosle, usted le está abriendo las puertas al diablo para que actúe en su vida. Yo no voy a, digámoslo, yo no voy a poner la normativa de cuándo es el diablo y cuándo no. Primero, porque no soy un especialista ni me interesa hacerlo. A mí me interesa profundizar en el amor de Dios, no en el poder del diablo, pues, ni más vos que fuera, ¿cierto? No me interesa. No nos interesa, muy bien, no nos interesa. Pero lo que sí quiero hacer claridad es que en la iglesia hay varios pensamientos, como le digo, alguno le da más relevancia, los nombra más y le adjudica más cosas al diablo, al enemigo o al demonio. Otros simplemente, digámoslo, por esta, yo opto por esto, agotar recursos, ¿cierto? Que llegó una persona con espíritu. No, primero, venga a ver, ¿usted hace cuánto no se confiesa? ¿Por qué no ha ido a misa? Vaya a misa 7 veces seguidas, confiésese, empiece a venir a los grupos, ore, comulguen. Ah, no, que sigue mal, venga, ¿por qué no lo ve un psicólogo? Que primero agotemos la psicología y la ciencia. Puede ser una enfermedad, una esquizofrenia, cualquier cosa. Listo. Cuando agotemos recursos y definitivamente no, y hay cosas efectivamente que uno ve como raras, entonces ahí sí se envían a los sacerdotes especializados en esos casos de liberaciones, de exorcismos, etcétera, y que ellos se encarguen. Cada vez hay que tener maneras más de ver el mal y de ver la fe, para no estarle echando la culpa de todo al diablo. Pero en mi opinión, de que existe, existe. Y de que actúa el mal. Pero nosotros ni le vamos a abrir las puertas, ni nos vamos a meter donde no nos han llamado. Nosotros vamos a vivir a Dios, y donde está la luz no puede estar la oscuridad del diablo. Amén. Y además, sea lo que sea el mal, el pecado, la carne, el mundo y el diablo, el demonio y todos nuestros enemigos fueron vencidos por Jesús en la cruz, y ahí están a sus pies sometidos por la fuerza de su amor. Amén. Entonces, eso sucede pues con el mal. Y terminamos este texto para ya ir terminando la clase y continuamos. Dice así: en cambio, los que son guiados por el Espíritu Santo se pueden notar en su amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Qué tan celestial, ¿cierto? Yo sé que mientras yo leía, usted decía, lo tengo. No, ¿cómo así? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, por último, ya profundizaremos en eso con detalle, pero por último le quiero decir simplemente dónde encontramos los carismas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde nos dice: hermanos, quiero que ustedes sepan todo al respecto de los carismas espirituales y no estén en la ignorancia. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y de ahí en adelante nos habla de los carismas. 12, capítulo 12 de la primera a los Corintios. Bueno, ya saben dónde están los dones, los carismas y los
Frutos del Espíritu Santo. Hoy simplemente una introducción a cada uno. En el transcurso del diplomado iremos trabajando con calma cada uno de estos textos y profundizando en el Espíritu Santo. Amén.